arrancar. Listo, bien. Vamos a arrancar entonces conociendo nuestro cuarto parámetro de CSS. Recuerden que ya llevamos tres. El primero que es name class, el segundo que es id class y el tercero que son etiquetas propias de HTML. Esto ya lo vimos en clases anteriores. Entonces vamos a arrancar con el cuarto. El cuarto parámetro se llama subclases. ¿Listos? Básicamente las subclases nos identifican lo siguiente. Para poder crear una subclase solamente se necesita poder colocar el nombre de la clase al inicio que yo quiera realizar. Por ejemplo, puede que lo hagamos a una etiqueta propia, por ejemplo una etiqueta P, le colocamos un punto y le colocamos un name class a continuación, que puede ser por ejemplo este. ¿Cuál es el objetivo de una subclase? Las subclases básicamente se aplican para cuando nosotros necesitamos aplicar nombres de clases, pero que solo sean en un objeto en especial, por ejemplo en una etiqueta P. O sea, va a ser un nombre de clase que única y exclusivamente va a funcionar para las etiquetas que yo defina exactamente de cada una de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso definiría para la etiqueta P y solo funcionaría para la etiqueta P, no funcionaría para ninguna otra etiqueta. Ejemplo, entonces vamos a trabajarlo en un ejemplo, ¿listos? Para ello, pues vamos a crear una página nueva. Voy a crearme una página nueva que se va a llamar, coloquémosle página css.html, ¿cierto? Digamos que seguimos trabajando con lo mismo. Vamos a darle HTML5 nuevamente, título de la página. Entonces vamos a decirle que esto es ejemplo de 4/5 parámetros. Parámetros de CSS. Para empezar como a trabajar un poquito más referente a lo que tenemos ahí, ¿cierto? Listos, ¿qué es lo primero que nos traemos? Como siempre vamos a traernos nuestro link de CSS, que en esto hace referencia que al archivo de CSS que vamos a utilizar. En este caso se llama estilo, que puede ser este mismo que ya teníamos, o podemos crear uno nuevo, que también podría ser otra opción. Vamos a crear uno nuevo, que se vaya a llamar, por ejemplo, llamémoslo estilo2.css. Listo, pues sencillito, le vamos a cambiar el nombre como para que le demos unos nuevos estilos y empecemos a identificar cosas nuevas. Entonces vamos a arrancar, miren, carpeta de CSS, estilo 2 y nos llamamos el estilo correspondiente. ¿Listos? ¿Cómo vamos a trabajar? Pues arranquemos con un H1 que diga, esto es un ejemplo de, por ejemplo, estilos, esto es un ejemplo de estilos, CSS3, parámetro 4 y 5, ¿cierto? Justo debajo de él voy a generar un H2 que le voy a escribir como algo como subtítulo de mi página, como para que le demos un estilo y veamos la diferencia. Y voy a colocar una etiqueta P con un lorem de 10 y voy a repetir esa etiqueta 3 veces. Una aquí y otra acá. ¿Listos? Si vemos nuestra página, pues básicamente tendríamos algo como lo siguiente. Esto, ¿cierto? Muy sencillo. Esto es un ejemplo de CSS, parámetros 4 y 5, subtítulo de la página, párrafo, párrafo y párrafo, ¿cierto? Que esto es pues nada nuevo, esto es algo que ya hemos visto y que ya hemos trabajado, entonces seguimos con ese procedimiento, ¿ok? Listos, vamos a empezar a crear estilos, entonces empecemos a crear una subclase. Por ejemplo, vamos a crear una clase normal que se llame, por ejemplo, título rojo, o bueno, cambiamos el color rojo, título azul. Y vamos a identificar, ustedes ya saben, pues todos los parámetros que hemos visto de CSS, pues ustedes ya conocen un montón. Digamos que por ahora yo solo voy a utilizar color azul, ¿listo? Color blue. Sencillamente para darle un color azul a algo, ¿cierto? Como es un nombre de una clase que nosotros tenemos aquí, pues dentro del nombre de la clase yo que le voy a decir es a este H1 aplíquele la clase que se llama título azul, ¿cierto? Y si yo lo reviso, pues esto es algo que ya vimos, pues inmediatamente se nos va a cambiar el estilito, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer para un párrafo, lo mismo, vamos a aplicarle una clase que se llama título azul. Inmediatamente pues él nos va a tomar el cambio de que se va a convertir en azul. ¿Listos? Miren lo que si lo ponemos más grande, pues ahí lo van a visualizar pues de los cambios que se van generando. Bien, pero como estamos viendo el cuarto parámetro, que el cuarto parámetro nos dice que son subclases, las subclases son aplicables, puede ser a una etiqueta propia de HTML o a una etiqueta que yo quiera. Lo ideal siempre es utilizarlo en etiqueta de HTML, o sea, las subclases siempre debemos aplicarlas a una etiqueta de HTML propia, porque ese es el objetivo de las subclases, poder que a una etiqueta se le puedan aplicar varias clases, pero que solo funcionen en esa etiqueta, en ninguna otra funcione. Ejemplo, miren, vamos a crearlos
Para la etiqueta P vamos a crear algo, como que sea color, por ejemplo, vamos a colocar entonces ahora sí color rojo, ¿cierto? Y pues sencillamente si verificamos y actualizamos nuestra página, inmediatamente pues todos nuestros, ¿cierto? Nuestros párrafos se pusieron de color rojo, menos el que le asignamos pues obviamente otro color, que es el color azul, ¿cierto? ¿Qué sucede en este momento? Yo le podía asignar una subclase. ¿Qué es una subclase? Que yo le aplique un punto y que yo le diga qué subclase quiere. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que esta subclase se llama título rojo, ¿cierto? Miren que inmediatamente yo actualizo, pues él ya no va a tomar los cambios, pero ese nombre de esa clase yo lo voy a poder utilizar, que se llama título rojo. Mírenlo aquí, por ejemplo, en este párrafo. Yo le digo que por favor aplíquele a este señor un título rojo. Entonces miren que si le asigno esa clase, inmediatamente lo toma, ¿cierto? Porque funciona. Pero ojo que ahí va el tema de la subclase. Esta misma clase yo la puedo aplicar en este H2, miren, clase H2, y vuelvo y le digo título rojo, que es una subclase que yo tengo aquí para solamente para quién, para la etiqueta P. Entonces se la voy a aplicar a un H2 y miren lo que va a suceder. Yo actualizo y pues miren que él inmediatamente, ¿qué pasó? No tomó ningún cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que esta etiqueta que yo acabo de colocar solamente va a servir para la etiqueta párrafo, no va a servir para ninguna otra, no va a servir ni para los H1, ni para los H2, ni para una tabla, ni para nada en general. O sea, puntualmente la subclase me va a decir que solo va a funcionar para ese párrafo en general, para nada más. ¿Listos? Entonces, esa subclase, el objetivo de las subclases es poder nosotros como que generar una categorización para que se pueda trabajar solo y única y exclusivamente en la etiqueta que yo lo requiera, ¿cierto? O sea, que yo diga, tiene que ser en esa etiqueta, nada más. Como por ejemplo aquí dijimos que el título rojo solo es aplicable en la etiqueta párrafo. Entonces, si yo lo aplico en una etiqueta diferente a la que no sea una etiqueta P, pues él no lo va a tomar. Mire que esta clase aquí no va a funcionar, no va a tomar ningún cambio. ¿Listo? Solo me va a funcionar en esta que es la etiqueta P, ¿cierto? Entonces miren que si le coloco título rojo, pues inmediatamente ahí sí nos va a tomar el cambio correspondiente a lo que se puede hacer, ¿cierto? Recuerden pues que en este momento yo solo voy a utilizar color, pues para que no nos vamos a extender en cuanto a todas las configuraciones que podemos cambiar, ya ustedes pues las han visto. Entonces recuerden, hemos visto por ejemplo, etiquetas para poder cambiar todo lo que tiene que ver con el tipo de letra, que hace referente a todo lo que son las etiquetas del font. Hemos visto el tema de alineación con el tema de la etiqueta text, que ya lo hemos visto. Hemos visto organizar el tema de objetos por medio de una margen y hemos visto separaciones por medio de un padding, ¿cierto? Hemos visto cómo cambiar el tipo de letra de lo que tenemos, entre otras cosas más. La idea es que todo eso pues lo emprendemos a aplicar, pues obviamente eso nos va a ayudar a mejorar el diseño 100% de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque esa es una parte muy importante de la ejecución de la creación en cuanto a lo que estamos haciendo de páginas web. Ok, bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Primera parámetro del día de hoy, parámetro cuarto, que es subclase, aplicable única y exclusivamente a etiquetas HTML, ¿cierto? Y que solo se aplican a esa misma, o sea, si esta subclase solo funciona en P. Si yo le aplicara aquí un H1, pues esa etiqueta solo va a funcionar en los H1. Si yo le coloco H2, pues solo va a funcionar en los H2. Y así con los H3 o H4, o con una etiqueta spam, o por ejemplo con una etiqueta, por ejemplo, div, ¿cierto? O sea que solo va a funcionar dentro de una división. Entonces yo puedo, digamos que hacerle una subclase a lo que yo quiera. ¿Listos? Entonces, cuarto parámetro, ahí lo tenemos. Dudas o inquietudes, cuéntenme y avanzamos al quinto. Entonces ahí tenemos el cuarto parámetro que tenemos, que sería subclase. Vamos a ver el quinto y último que vamos a ver de CSS. Digamos que por ahora ese es el que nos interesa a nosotros saber. Existen otras configuraciones, pero más adelante las vamos a ir viendo. Por ahora estos son los 5 con los que podemos iniciar y ya después de esto nos vamos digamos que a sumergir en algo que se llaman los frameworks, que es algo pues muy interesante que vamos a empezar viendo. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro quinto parámetro y nuestro quinto parámetro va a tener la siguiente característica. Básicamente se llama funciones o métodos.
que hace referencia a funciones o métodos. Básicamente las funciones también son aplicables, generalmente los aplicamos a etiquetas propias también, aunque también se puede aplicar a un name class, o sea, se puede aplicar a ambos. ¿Listos? Pero el objetivo de aplicar funciones es sencillamente jugar con la interacción del usuario. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros, por ejemplo, podemos utilizar la etiqueta P, ¿cierto? Le colocamos dos puntos, que es el signo correspondiente para poder aplicar una función, y le colocamos el nombre de la función, o sea, el name de la función que nosotros vayamos a hacer. ¿Cuál es la función que nosotros hacemos? Las funciones básicamente están enmarcadas en lo que el usuario puede hacer en nuestra página. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta paginita aquí, ¿cierto? Mírenla. Supongamos que está en nuestra página. Y en nuestra página nosotros vamos a sencillamente a trabajar con las funciones que hace el usuario. ¿Qué hace el usuario en nuestra página? Por ejemplo, el usuario nos puede dar un clic, ¿cierto? El usuario puede subrayar digamos, nuestro texto, o sea, como hacerle un sombreado, como seleccionarlo. Él puede pasar el mouse por encima. ¿Listos? Él puede dar doble clic. Entonces miren que son todas las acciones que el usuario puede hacer dentro de nuestra página, a pesar de que hay otras más. Por ejemplo, cuando él le da clic a un objeto y después le da clic a otro diferente, o sea, como que le quitan la selección. Eso también lo trabajamos con el tema de los inputs. Digamos que hay variaciones ahí que se pueden trabajar. Por ahora, pues vamos a empezar a trabajar con algunas de las funciones más conocidas. Por ejemplo, vamos a trabajar con la función de pasar el mouse por encima, que digamos que es como la más visible que podemos hacer, como para hacer un cambio en general. Más adelante ya vamos a ver dónde podemos aplicar el tema de cuando el usuario vaya a dar clic, o cuando el usuario vaya a subrayar, o cuando necesitemos que el usuario le dé doble clic a algo en general. Por ahora, ¿qué queremos? Que cuando el usuario pase el mouse por encima podamos hacer un cambio de algo. Eso quiere decir una función o un método dentro de lo que tenemos en CSS. Que cuando el usuario haga alguna acción, nosotros le cambiemos el estilo a ese objeto. ¿Listos? Entonces vamos a hacer la funcionalidad con la etiqueta P nuevamente. Entonces vamos a dirigirnos aquí. ¿Listos? Voy a borrar estos estilos para que ustedes vean de cero, pues todos los estilos que tenemos. Miren que si actualizamos, pues esto nos va a quedar en blanco. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. Entonces arrancamos con la etiqueta P, dos puntos, y arrancamos con el nombre de la función. Si ustedes se dan cuenta, Visual Studio les ofrece a ustedes, miren, todas las diferentes funciones que se pueden trabajar. Miren que si le damos con la letra C, pues él nos dice, por ejemplo, la función checked, cuando está activo, ¿cierto? Cuando le damos focus, o sea, le damos clic encima, o sea, lo ponemos, digamos que lo seleccionamos, por decirlo de una manera. Entonces miren que ahí están todas las funciones que el usuario puede hacer. Por ahora nos interesa utilizar una función que se llama over, que pues nos va a traducir que cuando pasemos sobre el objeto o le pasemos el mouse por encima, pues hagamos o tomemos un cambio en general. ¿Listos? ¿Qué cambio podemos hacer? Pues algo muy visible, como cambiarle el color nuevamente azul, ¿cierto? Podemos cambiarle el tamaño de la fuente. Por ejemplo, vamos a colocarlo a 30 píxeles para que veamos un cambio bien drástico, y podemos inclusive hasta cambiarle pues el tipo de letra que nosotros queramos, ¿cierto? Podemos hacer lo que queramos, cambiarle la fuente, cambiarle lo que yo quiera. Por ahora pues dejemos solo dos formatos como para hacerlo un poco más sencillo. Ya pues ustedes van a hacer prácticas un poco más a fondo de cómo se pueden realizar cada proceso. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a guardarlo y vamos a revisar nuestra página. Miren, entonces vamos a actualizar. Listo, ahí actualizamos y vamos a revisar que funcione pues la etiqueta que acabamos de hacer. ¿Cómo funciona? Pues si acabamos de decir, dijimos que cuando le pase el mouse por encima de la etiqueta P, pues él inmediatamente tiene que tomar esos cambios. Entonces mírenlo ahí, miren, voy a pasar el mouse por encima de la etiqueta P y miren que él inmediatamente hace los cambios que yo le acabo de ordenar aquí, ¿cierto? Entonces él me dice, oiga, cuando le pase el mouse por encima a una etiqueta P, inmediatamente aplíquele todo lo que hay aquí dentro, ¿cierto? O sea, aplíquele todos esos formatos. No le cambie, sino solamente a lo que usted tiene cuando él pase el mouse por encima, porque es el parámetro que le acabo de dar. Entonces miren que si él pasa el mouse, pues inmediatamente va a cambiar al formato que yo le acabo de configurar, ¿cierto? Porque está hecho para la etiqueta P. Obviamente se puede aplicar a lo que quiera. Yo también puedo hacerlo para la etiqueta H1, miren. Entonces vamos a decirle que en la etiqueta H1, por favor haga un over, o sea, cuando le pase el mouse por encima, por ejemplo,
cámbiele el tamaño y póngalo, no sé, más pequeñito, por ejemplo 15 píxeles, y por ejemplo que lo alinee, que le haga un text align y que lo alinee a la derecha, por ejemplo. Entonces miren que está aplicado un H1, entonces vamos a actualizar y miren que si le paso el mouse encima del H1, pues él se va a volver más pequeño y se va para la derecha, ¿cierto? Entonces miren que son todos los parámetros que yo pudiese llegar a configurarles para que cada uno de ellos pues pueda ser aplicable dentro de lo que tenemos. ¿Listos? Mírenlo ahí. Entonces con eso pues se puede realizar ese procedimiento para que se puedan aplicar dentro de nuestras páginas esos cuarto y quinto parámetro que son subclases dentro de nuestro proceso o funciones dentro de lo que tenemos. O que más adelante cuando ya empecemos a hacer nuestro proyecto digamos final, que es el que nosotros vamos a realizar durante todos estos 18 meses, pues vamos a empezar a aplicar todas estas cosas que estamos viendo porque nuestro proyecto de formación pues va a ir creciendo y pues vamos a empezar a desarrollar cosas más grandes. Entonces es muy importante que tengan esto muy claro porque estas son las bases para que podamos ir avanzando en construir páginas mucho más elaboradas, ¿cierto? Entonces, primer parámetro de CSS, nombre de una clase, no se les olvide, lo utilizamos por medio de la etiqueta class en HTML, ¿cierto? Tenemos ID class, lo utilizamos por medio de la etiqueta ID, tenemos HTML, lo utilizamos sobre etiquetas propias, las que HTML tiene. Tenemos subclases que se aplican sobre una etiqueta propia de HTML y el nombre que yo quiera. Y tenemos funciones o métodos que los aplicamos sobre una etiqueta HTML y le damos la función que yo quiero que haga. Entre todas las funciones que hay que el usuario pueda tener. ¿Listos? Entonces con eso hemos finalizado los 5 parámetros que tenemos de CSS. Antes de vincularnos y empezar a trabajar con algo muy importante que se llaman los frameworks. Entonces, muchachos, dudas o inquietudes referente a esto. Los 5 parámetros de CSS3. Mírenlos ahí. O que son 5. Igual vamos a seguir viendo que ya vemos los 5 parámetros, pero hemos estado viendo también qué cosas podemos hacer. Miren qué cosas podemos hacer dentro de CSS. Que digamos que aquí podemos hacer de todo, ¿cierto? Ya hemos visto varias, como les había contado. Hemos visto cómo alinear textos, cambiar fuentes, cambiar colores, cambiar tipo de letra, usar los tipos de letra que Google nos ofrece, poner una imagen de fondo, cambiar el formato de la imagen, mover objetos dentro de la página y separar objetos dentro de la página. Entonces miren que son casi que la mayoría de las propiedades que nosotros podemos hacer para empezar a acomodar todo lo que tiene que ver con las páginas. Vamos a seguir viendo obviamente más funcionalidades de CSS, no solo nos vamos a quedar en estas. ¿Listos? Entonces vamos aquí, dudas o inquietudes, cuéntenme, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Listos? Entonces aquí teníamos nuestro ejercicio, ¿cierto? Muy claro, que era básicamente este que tenemos allí. Mírenlo, muy sencillito. Donde habíamos aplicado pues nuestra etiqueta over y la funcionalidad de nuestro estilo para poder trabajar. Bien, vamos claros ahí. Entonces vamos a empezar a trabajar ahora, ya que conocemos los 5 parámetros con los que podemos hacer cosas en CSS, vamos a empezar a seguir viendo qué más cosas podemos hacer dentro de CSS. O sea, todo lo que tiene que ver con modificación de los textos o las letras que nosotros vayamos a tener. Por ejemplo, vamos a arrancar ahora trabajando. Supongamos que vamos a utilizar la etiqueta P, ¿cierto? Vamos a aplicárselo a todas las etiquetas P en general. Y vamos a empezar a trabajar con una de las etiquetas, digamos que una de las etiquetas importantes que tenemos y es seguir viendo la etiqueta text, ¿cierto? Entonces, de la etiqueta text ya vimos algo muy importante que era el text align, ¿cierto? El text align, pues ustedes saben que sencillamente es alinear el texto a la ubicación que ustedes quieran, dentro de obviamente el recuadro donde estén trabajando, izquierda, derecha, en el centro justificado o que ya lo organicen ustedes al inicio o al final del objeto que tengan en general, ¿bien? Pero también vamos a ver otro que es muy importante que se llama el text decoration. El text decoration básicamente me identifica la manera en la que yo puedo empezar a realizar, digamos que la modificación de ese texto. Por ejemplo, podemos utilizar lo que es el overline, ¿cierto? Y básicamente si ustedes ven el cambio, mírenlo aquí, vamos a ir haciendo estos cambios en tiempo real, ¿cierto? Por aquí para que se nos vea más claro. Vamos a actualizar esta página. Y miren que sencillamente este text decoration, ¿cierto? Cuando utilizamos overline, básicamente me va a colocar sobre mi párrafo, ¿cierto? Que es el que yo configuré, una línea, ¿cierto? Que va a aparecer sobre ella. O sea, vamos a tener una línea encima, ¿cierto? El text decoration también me da un line
un line through, que básicamente me identifica una línea en el medio, como si yo básicamente estuviera como tachando ese párrafo, ¿cierto? Es otra de las propiedades que tenemos. En algún momento también la vamos a poder necesitar, por eso básicamente la utilizamos. Y pues obviamente tendríamos una que es ya al contrario, que sería underline. ¿Cierto? Básicamente, si yo utilizaría underline, pues es como si le colocara subrayado a pues lo que nosotros tenemos en general. Entonces, esas serían como las primeras acercamientos que nosotros podemos ir haciendo dentro de lo que nosotros realizamos digamos que en nuestra ejecución. Entonces, este text decoration me permite poder modificar esa parte. Bueno, tenemos esos tres diferentes. Entonces, recuerden, underline es el primero. Tenemos text decoration overline, que es el que aparece en la parte superior, y tenemos el text decoration, que es el inline through, o sea, digamos que una línea en el medio. Entonces no se les olviden, miren, estos son los otros tres diferentes configuraciones que podemos trabajar en el texto, pero pues que nos van a servir para poder aplicar algo en general. Miren que si actualizo, pues él obviamente me va a tomar solo el último. Recuerden que como Add CSS es una hoja de estilos en cascada, pues inmediatamente lo que él va a hacer es leer en orden, o sea, él empieza desde la línea 1 y termina en la línea 5. Si tengo tres líneas de código igualitas, él me lee solamente y me aplica la última. Entonces es como si, haga de cuenta, estuviéramos pintando una pared. Entonces pintamos la pared de rojo, después la pintamos de azul y después la pintamos de negro. Entonces al final él va a quedar ¿de qué color? De negro. No importa todos los estilos que yo tenga acá, si son el mismo estilo, solo me va a tomar el último. Es como para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Listos? Miren pues que si quito este, pues él me va a tomar el segundo, ¿cierto? Y si quito el segundo, pues me va a tomar solamente el primero, que sería esta partecita que tenemos ahí. ¿Listos? Entonces con eso podemos, digamos que empezar a desarrollar un poquito más a fondo en cuanto a lo que son, digamos que acomodaciones a lo que tenemos. ¿Listos? Y por último, que es una de las más importantes que nosotros utilizamos, que se llama el text decoration, y básicamente vamos a utilizar algo muy importante que nosotros utilizamos, que es none, o sea que él no haga ninguna decoración en el texto. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, recuerdan que cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, si a este último párrafo le colocáramos una etiqueta A al inicio y al final, eso quiere decir que este señor en este momento se va a convertir en un hipervínculo, ¿cierto? Que cuando yo le dé clic me lleve hacia un lado. Pero tan pronto nosotros hacemos un hipervínculo, HTML por defecto, lo primero que hace es colocarle ese color azul, que cuando yo le dé clic se ponga rojo y que lo subraye para que se vea que es un hipervínculo. Pero en algunos momentos nosotros no queremos utilizar eso, entonces sencillamente por ejemplo, a la etiqueta A, ¿cierto? Que es la que estamos utilizando ahí, le podemos decir que tenemos un text decoration que es none. Entonces él sencillamente va a omitir, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con una decoración del texto. Y miren que inmediatamente pues se nos va a quitar el subrayado. Con eso empezamos como a poder realizar alguna otra configuración cuando se coloque la letra A. Inclusive nosotros podríamos pues a cambiar un color diferente a la hora de nosotros trabajar. Miren que él por defecto siempre lo pone azul, pero pues si yo quiero que los hipervínculos sean rojos, pues se pueden poner rojos, ¿cierto? O sencillamente pues quiero que el color quede sin ningún color en general, o sea, lo podemos poner que quede de color negro, que es el color de la letra, y miren que pues a simple vista no se vería que es un hipervínculo, ¿cierto? Nada más lo podría notar pasándole el mouse por encima y viendo que se puede ver la manito. Entonces miren que con eso, ahí sí ya yo puedo ver que es un hipervínculo, a diferencia de los demás. Miren que aquí sí aparece la manito, eso quiere decir que pues tenemos una etiqueta A que nos permite generar un hipervínculo en general. ¿Listos? Entonces es para tener muy en cuenta esa partecita de lo que tiene que ver con la decoración de los textos en general. ¿Listos? Entonces vamos bien hasta aquí, claro esa parte. Entonces miren, para seguir viendo pues qué otras propiedades tenemos, me voy a crear aquí una imagen. Voy a traerme una imagen como las que yo tengo. En aquí imágenes tengo la de Google y tengo esta. Voy a traerme esa imagen de ese texto. Entonces me voy a ir a la carpeta imágenes, ¿cierto? Nos vamos a traer a imagen 1 y le vamos a colocar pues de una vez inmediatamente un tamaño un poco más pequeño. Voy a colocarle 200 por 200, a ver qué tan grande lo vamos a ver. ¿Listos?
Mírenlo ahí, sencillamente le estamos colocando una imagen. Vamos a ponerlo más grande y a ponerlo al tamaño real para que lo veamos normal. Entonces mírenlo ahí, miren que en este caso pues tenemos ahí nuestra imagen. Yo creo que con ese tamaño es más que suficiente. Voy a aumentarlo un tricito por ahí a 400 para mostrarles el siguiente ejemplo. O aquí. Entonces mírenlo, ahí lo tenemos, ¿cierto? Básicamente ahí tenemos pues nuestra imagen en general. Entonces es la manera en la que lo vamos a trabajar. ¿Listos? Para que pues tengamos claro cómo lo estamos aplicando. ¿Listos? Bueno, entonces resulta que a veces nosotros tenemos estas imágenes o a veces nosotros queremos que estas imágenes aparezcan dentro de nuestro párrafo, ¿cierto? Por ejemplo, al inicio, por ejemplo, aquí en la mitad. Entonces, para ello vamos a, por ejemplo, acomodar un párrafo solamente, dejemos un solo párrafo y vamos a hacerlo más extenso. Vamos a colocar un loren, por ejemplo, de 50. Y supongamos que yo quisiera que la imagen, miren, aparezca por aquí en la mitad, ¿cierto? Pongámoslo por aquí. Miren que si la ponemos ahí en la mitad, pues sencillamente nos va a aparecer esto, ¿cierto? Miren que el texto pues va a estar en la parte de abajo, ¿cierto? La imagen ahí y sigue el texto trabajando normal. Hay una manera en la que nosotros podemos empezar a acomodar estas imágenes para poder, digamos que, reconocer en qué parte quiero que aparezca la imagen, ¿cierto? O sea, el texto quiero saber dónde aparezca. Por ejemplo, miren que aquí por defecto aparece en la parte de abajo de la imagen, pero yo puedo centrar ese texto para que me aparezca en la mitad o subirlo hasta el inicio para que me aparezca por acá en la parte de arriba, ¿cierto? Por eso dejé la imagen tan grande para que veamos ese ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a atacarlo con una subclase para de una vez ir practicando pues lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a crearnos una subclase en esto mismo y la subclase pues obviamente se la tenemos que aplicar pues a la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen es la que me va a organizar a ver dónde quiere que aparezca el texto. Si quiere que aparezca en la parte superior o en la parte de abajo. Entonces vamos a crear a la etiqueta imagen, le vamos a crear una subclase que se va a llamar por ejemplo arriba. ¿Cierto? Eso quiere decir que el texto se va a ir para la parte superior. Y vamos a colocarle una opción que se llama Vertical Align, ¿cierto? O sea, alíñelo, pero de manera vertical. A diferencia del Text Align que se maneja, digamos que el texto en general, este Vertical Align me sirve para poder controlar dónde quiere que aparezca la imagen, si yo en el lugar que yo quiera. Como quiero que aparezca arriba, por ahora voy a utilizar la propiedad Top. ¿Listos? Y vamos a ir siendo los demás, miren, vamos a colocar el segundo. Entonces nuevamente la etiqueta imagen, le asignamos una subclase que ahora se va a llamar en el medio, miren, en el medio, por ejemplo, ¿cierto? Y le dijimos que vamos a utilizar nuevamente un vertical align, pero en el medio le vamos a decir que aparezca en el middle, o sea, en el medio digamos que de la imagen en general. Por último, le vamos a decir que vamos a trabajar, por ejemplo, abajo, ¿cierto? Aunque él por defecto siempre la coloca en la parte de abajo, pero pues igual lo vemos, que es Vertical Align y le utilizamos la etiqueta Bottom, ¿cierto? Entonces miren que tengo ya mis tres propiedades. Miren que si yo actualizo, ¿cierto? Pues inmediatamente no va a pasar nada, ¿cierto? ¿Qué me hace falta? Pues como yo estoy trabajando subclases, debo aplicarle esas subclases a las imágenes. Entonces vamos a arrancar, miren, a mi imagen yo le digo, aplique una clase que se llama, por ejemplo, middle. Bueno, pero no le nombré middle, sino le coloqué fue en el medio. Entonces yo le digo, utilice la clase que se llama en el medio. ¿Listos? Y miren que nos vamos aquí, vamos a actualizar y miren que inmediatamente pues el texto de la frase donde él estaba alineado pues va a aparecer en la mitad. ¿Listos? O sea, en la mitad, en la línea donde él aparezca, miren que obviamente si lo pongo más pequeño, pues todo el texto va a aparecer en la mitad, justamente pues como él finaliza la página, pues sigue escribiendo en la parte de abajo, dentro de lo que tenemos. Bien, ahora bien, si cambiamos que no sea el medio, sino sea arriba, por ejemplo, miren, vamos a darle arriba, pues yo ya puedo decirle a esa imagen, ¿cierto? Que el texto va a arrancar arriba y que la imagen va a seguir pues teniendo en la parte de abajo. Y por último, pues podemos cambiarlo con la propiedad que dice que es abajo y podemos sencillamente colocar esa propiedad de la imagen, todos en la parte de abajo, ¿cierto? O sea que yo puedo acomodar mi imagen en general, pues obviamente dependiendo del tamaño, yo le puedo acomodar ese párrafo para que se alinee o digamos que esté alineado allá
al lugar que yo quiera, ¿cierto? Arriba, abajo, en el medio o donde yo quiera. ¿Listos? Dependiendo de la subclase que yo le acabo de generar. Miren que él sencillamente coge esa línea del párrafo y me la alinea en el texto. Muchas veces queremos, pues, que por ejemplo nuestra imagen aparezca al inicio. Miren que es algo como, por ejemplo, cuando vemos que la imagen aparece al inicio y yo quiero que todo aparezca en la parte de arriba. O sea, quiero que se inicie, por ejemplo, así. ¿Cierto? Que yo quiero que todo el texto empiece a aparecer en esta parte de aquí. Listo, ya ahorita vamos a ver cómo alineamos todo este texto también para que de pronto salga aquí en esta partecita nada más. Que eso ya lo manejamos con divisiones, que es el siguiente tema que vamos a ir viendo. ¿Listos? Entonces, esa es la segunda parte. Entonces, ¿cómo vamos? Dudas o inquietudes en cuanto a esto. Sencillamente son funcionalidades que tiene CSS para empezar a acomodar, digamos que nuestro diseño. Entonces, tenerlas muy pendientes para que las revisemos. ¿Listos? Entonces, 7 y 7, hagan este ejercicio, las 7 y 10 continuamos. ¿Listos? Dudas o inquietudes, cuéntenme. Ahí les voy a dejar el código para que lo hagan. Mírenlo con una imagen cualquiera, ¿cierto? Miren, aquí está el ejemplo y aquí está pues cómo lo pegamos en un párrafo en general. ¿Listos? Entonces, dudas o inquietudes, cuéntenme, hagan el código y ya entonces avanzamos. ¿Todo claro? Entonces miren que esta es como la forma en la que podemos empezar a ir acomodando un poco más a fondo algunas de las cuestiones. Estos pequeños detalles son los que hacen que nuestra página web empiece a tener, digamos que cosas un poco más, digamos, más elevadas. Ya empieza a tener, digamos que nuevos formatos o nuevas formas y se empieza a ver todo mucho más bonito. ¿Listos? Entonces hasta el momento todo claro. ¿Tiene alguna inquietud o seguimos viendo lo demás? ¿Listo? Sí, claro, miren, aquí está ambos códigos, aquí se los dejo, mírenlo. ¿Listos? Esto, recuerden que esto que acabamos de ver es sencillamente para poder alinearle el texto a la imagen en general. Puede ser la parte superior, la parte media o la parte de abajo. Es como para poder acomodar nuestro texto. ¿Cierto? Entonces ahí lo podemos alinear para que no haya ningún problema. Hacia abajo del párrafo es vertical align y utilizas la etiqueta bottom. O sea que básicamente va a quedar debajo o en la parte, o sea, arranca desde la parte inicial del párrafo. Ya si yo quisiera que el párrafo arranque abajo, pues sencillamente subo la etiqueta imagen, pues ya si yo la dejo así, el párrafo va a arrancar debajo de la imagen, ¿cierto? Pero si yo coloco la imagen dentro de mi párrafo, pues él va a arrancar desde el inicio del párrafo y el texto va a quedar al ladito, ¿cierto? En la parte de abajo, en la parte de arriba o donde yo lo acomode dependiendo de lo que quiera. Entonces ya es, digamos que como ustedes lo quieran acomodar. Ahí ustedes pueden hacer variaciones. ¿Listos? ¿Bien ahí? ¿Vamos? ¿Todo claro? ¿Seguimos? Bueno, entonces vamos a seguir con otra configuración que tenemos para los textos, que también es muy importante, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a seguir aquí, miren, vamos a trabajar ahora con otra propiedad para trabajar el tema de los textos. Miren que ya habíamos visto todo lo que tiene que ver con el text decoration, que era sencillamente lo que es como tachar el texto, subrayarlo o ponerle una línea encima. Y ahora vamos a ver otra también muy importante que tenemos que utilizar siempre, que se llama text transforms. ¿Listos? Básicamente el text transform me permite poder coger el texto que actualmente yo tengo y sencillamente convertirlo en mayúsculas, minúsculas o en tipo oración, ¿cierto? Como si nosotros lo hiciéramos en Word. Miren, es como si hiciéramos esto, miren, ojo aquí. Miren, esto es un párrafo. Entonces, esa transformación es que yo coja esto y haga, conviertas en mayúsculas, mírenlo, y hace esto. Conviertas en tipo oración, entonces él pone la primera en mayúscula nada más. O que yo lo deje todo en minúscula
y él sencillamente me pone todo en minúscula. Nosotros también podemos controlar esto desde CSS. ¿Cómo lo controlamos? Pues sencillamente la información que el usuario, por ejemplo, digite o, por ejemplo, lo que el usuario haga, también se lo podemos convertir en mayúscula para que por defecto se salga en mayúscula. Si les ha pasado, por ejemplo, que ustedes vayan a llenar algún formulario, miren, vamos a hacer un input aquí, rapidito. Un input, por ejemplo, de tipo texto. ¿Cierto? Que yo tenga, por ejemplo, esto y que yo escriba aquí en minúscula y él solito inmediatamente me pone todo en mayúscula. Ah, bueno, de esa manera nosotros lo podemos hacer por medio de nuestra etiqueta text transform en sencillamente la funcionalidad que yo requiere. Por ejemplo, aquí se lo voy a aplicar a los P, o sea, todos los párrafos que existan en mi página se van a convertir en lo que yo desee. Por ejemplo, quiero que este text transform tenga la primera propiedad que es uppercase, ¿cierto? Que uppercase básicamente me va a traducir mayúsculas, ¿cierto? Eso me va a traducir mayúsculas. Entonces miren que si lo hago, inmediatamente todo el texto del párrafo se me va a convertir en mayúsculas, ¿cierto? Vamos a quitar esa imagen para que no me estorbe ahí, voy a ponerla arribita. ¿Listos? Y mírenlo ahí que todo el texto pues sencillamente me va a quedar en mayúsculas. ¿Listos? Esa es la primera propiedad, cuando vemos lo que tiene que ver con el text transform que podemos realizar. ¿Cuál es la segunda? Caso contrario, en lugar de uppercase, pues vamos a utilizar lowercase, que sería el caso contrario que nosotros tenemos. Va a coger todo el texto y lo va a poner en minúscula. Miren que por defecto, pues el texto aparece en minúscula. Voy a cambiar esta palabra, miren, palabra en mayúscula. Y él pues obviamente debería mostrarla en mayúscula, pero miren, como le tengo la propiedad, pues él me la muestra en minúscula. Vamos a quitarla para que ustedes lo vean. Mírenlo ahí. Listos, miren, esta palabra está en mayúscula, ¿cierto? Que es la que tenemos aquí, miren. Esta, señor, estas tres palabras están en mayúscula. Si yo le devuelvo la propiedad, que es que coloque todo en minúscula, él inmediatamente me pone todo el texto por defecto en minúscula, sí. ¿Listos? Y otra opción que también tenemos es volver la opción de capital, de que me genere la letra capital en cada palabra, o sea que él sencillamente a cada letra le va a poner la primera en mayúscula. Miren, esta en mayúscula, esta, estos todos están en mayúscula, entonces los deja así, no los cambia, pero a todos los demás les pone la letra, la inicial en mayúscula. Entonces miren que con eso podemos sencillamente empezar a parametrizar nuestros párrafos sin necesidad de que nosotros tengamos que acomodarlos aquí, sino que sencillamente pegamos el texto y en CSS lo trabajamos a nuestro antojo. O sea, le podemos transformar todo lo que hay. Entonces no se les olvide, está el text transform que podemos hacer. Letra uppercase, que es mayúsculas. Entonces, mayúscula. Capital, que es la primera letra. Primera letra en mayúscula. Y tenemos el text transform. Ah, bueno, aquí me está generando. Vamos a comentar este código. Ah, pero me lo comenta todo. Oh, caramba. No quiero que me comente solo este poquitico. ¿Listos? Entonces vamos a hacer lo mismo para este señor. Vamos a comentar este código. Y ese comentario, pues sencillamente me lo va a ignorar y no me lo va a reconocer para que no me genere un error. Y por último, pues tenemos el text transform nuevamente. Y tenemos el que me falta, que es lowercase, que en este caso sería minúscula. ¿Cierto? Entonces miren que con eso pues podemos empezar a transformar o a cambiar la forma en la que nosotros sencillamente revisamos cómo podemos ir acomodando esa partecita. ¿Listos? Y eso todo hace referencia a que podamos modificar todo lo que tiene que referente a los textos, ¿cierto? Importante reconocer esto. Todo lo que son textos le puedo hacer ese cambio o hacerle algo en general de lo que yo quisiera. ¿Listos? Miren, ahí está el otro ejemplo. Nuevamente les doy 3-4 minutos para que lo copien y lo revisen ustedes allá. Miren, aquí está el ejemplo de cómo funciona ahora con el Text Transform, que es otra funcionalidad que podemos trabajar en CSS para cambiar nuestros estilos en general. ¿Listos? Entonces, dudas o inquietudes me van contando. Ahí vamos, miren, dos minuticos para que copien este ejercicio y les verifique que funcione. Y avanzamos. Bueno, ¿listos? ¿Listos? ¿Cómo vamos? ¿Todo claro?
¿Les funciona a todos? Preguntas, dudas hasta el momento, muchachos. Cuéntenme. Recuerden que estamos viendo pues ahora todas las funcionalidades que CSS nos está ofreciendo. Ya vimos los 5 parámetros que nos dice cómo trabajamos y ahora estamos viendo cómo empezamos a modificar todo lo que tenemos en nuestra página. Ya cada uno pues ya más o menos va a visualizar que va a cambiar dependiendo de la página que vaya a hacer. Entonces pueden aplicar una cosa, aplicar otra. Entonces cuéntenme a ver cómo van. ¿Dudas o inquietudes? ¿Estamos bien ahí? ¿Claros? ¿Tienen alguna inquietud? ¿A todos les funcionó? ¿Si están ahí o no están ahí? ¿Listos? ¿Si están ahí o no están? Los llamamos a lista. Tocar llamar a lista que los veo ahí. Los veo, miren, los veo ahí como durmiendo. Ah, caramba. Ah, no pausé el video, muchachos. Qué falla. Me va a tocar pausarlo hace un rato. Bueno, ¿listos? Bueno, que me toca volver a iniciar aquí. Bueno, la siguiente propiedad que vamos a ver también va a ser aplicada, pues lo podemos nombrar como que la vamos a aplicar a los párrafos en general. Listo, recuerden que aquí tenemos pues lo de letra capital, o sea, de que podamos utilizar la primera letra en mayúscula, uppercase que es mayúscula y lowercase que es minúscula. Ahora vamos a trabajar lo que tiene que ver en cuanto a los espacios de los párrafos. Si ustedes ven, él por defecto tiene un estándar del párrafo normal, pero yo ese párrafo lo puedo acomodar a la manera que yo quiera, tal cual como lo hago en Word, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que vamos a ver en cuanto a modificación del párrafo? Lo primero que vamos a ver es la indentación que va a tener el párrafo. Recuerden que indentar, al igual que en programación, es que yo sencillamente le doy un espacio al inicio de cada párrafo, para pues sencillamente mantener un poco de orden. Aquí en CSS también puedo hacer lo mismo, solo que sencillamente le asigno una propiedad que se llama text indent, ¿sí? Indent, y le damos qué tanto puede ser, tanto en porcentaje como en píxeles. Quiero que él se separe del inicio para que pues se genere como una especie de, digamos, de vinculación en cuanto a los párrafos. Por ejemplo, vamos a darle, por ejemplo, unos 80 píxeles. Entonces, cuando le damos 80 píxeles, pues inmediatamente lo que van a pasar es esto. Miren, si ven que él inmediatamente se corrió de la parte de inicio, o sea, él identó la parte inicial del párrafo. Y esto me sirve pues para poder organizar, depende de lo que ustedes quieran hacer, organizado de la manera en la que lo vayan a trabajar. Entonces miren que de eso se trata, sencillamente poder organizar el tema de identar el inicio del párrafo que yo quiera realizar. Bien, ¿para qué? Pues para que se me vea mucho más organizado. Puede ser que yo vaya a hacer un artículo como de un periódico o algo en general, entonces también se puede generar. ¿Listos? Bueno, eso se hace referencia a lo que tiene que ver con la indentación del texto. Ahora vamos a ver en cuanto a lo que tiene que ver con el espaciado, o sea, yo puedo controlar qué tanto espacio puede haber entre dos aspectos en general. Uno, que yo pueda cambiar el espacio entre las letras, o sea, miren que por ejemplo esta palabra que dice mayúscula, yo puedo cambiar entre las letras, aumentar o disminuir, y entre las palabras también puedo aumentar o disminuir el espaciado, que eso básicamente es como la manera también en que en Word lo podemos hacer. Aquí lo hacemos sencillamente con una funcionalidad que se llama el letter spacing, ¿cierto? Entonces aquí en el letter spacing nosotros le podemos decir qué espacio queremos que haga entre las letras. Por ejemplo, si le damos algo exagerado, por ejemplo 5 píxeles, pues inmediatamente vamos a ver esto, miren, ¿cierto? Miren cómo se separó, ahí está separado 5 píxeles de una letra a otra letra. Entonces con eso vamos a poder también organizar o darle diseño a nuestro párrafo en general. Eso nos permite modificar muchas cosas y como que acoplarnos al párrafo en general. ¿Listos? Ese letter spacing también tiene obviamente su lado negativo, ¿cierto? O sea, en este caso está en positivo, o sea, se está espaciando 5 píxeles, pero yo también puedo colocarlo en negativo. Miren, yo puedo colocarle menos 5 píxeles y eso ¿qué va a pasar? Pues las letras van a estar una encima de la otra. Bueno, que ahí exageré, 5 píxeles ya sería demasiado. Voy a ponerle algo más pequeño, por ejemplo 0.8. ¿Cierto? Miren, y ahí miren que ya la letra trató digamos, de quedar un poco más unida. Pongámosle, por ejemplo, un 2, a ver cómo se nos ve, menos 2.
¿cierto? Y miren que ahí pues la letra trató de unirse más como para que ustedes también le puedan dar un mejor diseño acerca de lo que ustedes quieran generar, ¿cierto? Digamos que ahí se puede hacer de esa manera. Entonces, es muy importante reconocer esa parte para pues poder hacer el tema de ese interlineado ahí entre las letras del espacio de cada uno. O sea, que permita yo controlar esa parte. Es muy bueno a veces nosotros utilizarlo. ¿Listo? Dependiendo pues de la necesidad de cada uno, ¿cierto? Entonces si exageramos, pues miren que obviamente vamos a ver la diferencia grande en cuanto a lo que tenemos. Entonces, letter spacing nos va a servir para poder hacer el espaciado entre las letras, ¿correcto? También tenemos otra propiedad que se llama letter. ¿Listos? Vamos a quitarle aquí a este señor. Que se llama letter, en lugar de letter spacing, se llama line height, que básicamente me genera cuál es el espacio que yo le voy a dar entre todas las líneas. Por ejemplo, ¿cierto? Si ustedes ven aquí, él automáticamente está en la línea de abajo, pero si yo quisiera que hubiera un interlineado un poco más extenso, o sea que entre línea y línea hubiera un poco más de espacio, pues sencillamente aplico un line height y le puedo colocar el tamaño que yo quiera. Por ejemplo, si quiero que se manejen dos, entonces puede ser 2 centímetros, entonces miren que 2 píxeles, perdón, él sencillamente se nos va aumentando un poco la estructura que tenemos. Si lo colocamos pues más extenso, por ejemplo 5 píxeles, pues ustedes van a ver que el espacio, bueno, 5 píxeles es mucho más pequeño, miren. Aquí tendríamos que exagerar, por ejemplo un 50. Él creo que nos los toma, si no le colocamos píxeles nos lo toma en centímetros si no estoy mal. Listo, miren, por ejemplo aquí 50 píxeles hace referencia a todo este espacio que estamos viendo aquí, ¿cierto? Entonces recuerden que un píxel pues es una parte muy pequeñita, si colocamos algo tan pequeño pues no va a haber un espacio considerable, a menos de que lo manejemos solito. Entonces miren que el line height me permite poder manejar el interlineado o el espaciado que yo tengo entre cada uno de los párrafos para yo poder permitir organizar mis textos de manera un poco, digamos, mejor, que no sea todo lo que trae por defecto HTML, sino que ya empezamos a darle un diseño mejor. ¿Listos? ¿Claros ahí? Bueno, por aquí, ¿qué pasó? Me preguntaron algo, un error. ¿Y qué error te pareció? ¿O qué pasó? No, pero ahorita al final, por ahora no, Santiago. ¿Listos? Ok. Sí, básicamente como si pudiéramos acomodar nuestros textos en general. Muy probable entonces tenga un error de CSS. Ahorita al final de la explicación le reviso. O que no quiero extender el video más de una hora. Entonces tengo que acabar ya en 10 minutos de la explicación de hoy. Entonces, esa es la segunda parte en la que nosotros tenemos, pues, cómo podemos hacer un interlineado entre nuestro párrafo en general y empezar a controlar. Entonces, no se les olvide el letter spacing para darle espacio entre las letras, el line height que para darnos un interlineado entre cada uno y por último, pues podemos ver algo muy importante y es el espacio entre las palabras. Entonces, aquí sencillamente vamos a cambiar en lugar de letter spacing, pues va a ser word spacing, o sea, espacios entre las letras. Entonces vamos a decirle word, ¿cierto? La propiedad es spacing, ¿cierto? Y lo mismo, le podemos colocar pues un espacio de 10 píxeles, por ejemplo. Bueno, exageremos para que lo veamos bien, bien el tamaño bien grande, por ejemplo, 50 píxeles. Miren que si vemos la página, pues inmediatamente todas las palabras se separaron 50 píxeles una de la otra. ¿Cierto? Y pues que yo voy a poder ir aplicando pues la información que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo darle un transformation o un uppercase y él va a tener ambos formatos, todo en mayúscula, un inner al inicio, o sea, perdón, una indentación al inicio, las palabras separadas por 50 píxeles y pues todas en mayúscula. Entonces miren que yo empiezo a reestructurar un poco de esta parte de lo que yo tengo que ver con cada una de las letras en general en cuanto a lo que nosotros hacemos de nuestro texto. ¿Listos? Con eso, pues miren que básicamente vamos empezando a acomodar un poquito más el texto de lo que nosotros podemos organizar. ¿Listo? Bien, entonces dudas, inquietudes, ahora sí cuéntenme cómo van. Bueno, bien, entonces ya saben que esas son las propiedades que le podemos hacer a un párrafo. ¿Listos? Ok. Entonces, vamos a terminar ya con la última herramienta que vamos a ver hoy.
y es poder sencillamente, pero esto sí lo voy a acomodar en, por ejemplo, algo más pequeño, como por ejemplo un H1. Vamos a hacerlo en el H1 del principio, que es este, miren, este ejemplo de estilo, porque aquí pues me queda como muy extenso. Entonces vamos a acomodarle al H1 que tenemos en la parte inferior, en la parte principal. Le vamos a quitar esta clase porque le vamos a hacer una etiqueta propia al H1. Vamos a colocarla aquí al inicio para que les quede ahí generada. Entonces miren, abrimos y vamos a empezar a utilizar la etiqueta de sombra. Las sombras básicamente pues nos ayudan a que el texto pues tenga una sombra en el fondo que pues hace que el texto se vea un poco diferente a lo que normalmente lo vemos. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Que se llama text shadow, ¿sí? Que traduce sombra, y él tiene dos propiedades. Ojo aquí que es muy importante reconocerlo. Él tiene dos propiedades: profundidad horizontal y profundidad vertical, en ese orden, primero horizontal y después vertical. Por ejemplo, yo le puedo decir, oiga, genere de profundidad 2 píxeles de manera horizontal, o sea, hacia la derecha, ¿cierto? O sea, digamos que alineado al eje horizontal, y quiero que también se tenga 2 píxeles, ¿cierto? De manera vertical, o sea que quiero que tenga una especie de sombra de 2 por 2, ¿cierto? Mírenlo ahí, vamos a actualizar, ¿cierto? E inmediatamente mírenlo como lo vemos allá, ¿cierto? Miren que ustedes ahí lo ven. Ese básicamente es el efecto que tiene de sombra. Miren, yo al fondo le alineo, ¿cierto? Miren, al final le estoy alineando, miren la sombra que se le ve allá, ¿cierto? Le alineo que básicamente tenga 2 píxeles hacia el fondo y 2 píxeles de manera vertical. Obviamente yo puedo hacer que la sombra sea más grande, más extensa, pero deben tener mucho cuidado con los tamaños. No ir a colocar una sombra muy grande porque si no el texto se les va a deformar un poco. ¿Listos? Entonces miren que de esta manera yo puedo sencillamente darle pues la propiedad de una sombra a cualquier párrafo o título en general, que es este que tenemos ahí. Miren, ahí lo tenemos, sencillamente como lo vemos pues el fondo es negro y blanco. Miren que pues pareciera que se fuera borroso. Si lo subrayo pues se ve un poco mejor. Ahora bien, ese fondo de esa letra pues le podemos cambiar el color, o sea, podemos hacerle una sombra de otro color en general, que es el tercer parámetro que podemos configurarle. ¿Qué le podemos configurar? Primero recuerden, el parámetro es horizontal, después vertical y después le podemos dar la propiedad del color. Aquí podemos darle el color que quiera. Entonces podemos darle un color en inglés o sencillamente lo que ustedes ya saben, ponerle el mouse encima y buscarle el color que quieran, ¿cierto? Entonces miren que por ejemplo aquí lo que hice fue que a ese título la sombra va a quedar en rojo. Entonces si actualizamos, miren que la sombra va a quedar en rojo de ese formato. Ya digamos que cada uno de ustedes el objetivo es que pruebe pues de qué manera pueden generar la sombra que ustedes quieran, del color que ustedes quieran y con el tamaño que ustedes generen. Miren que si le ponemos pues una sombra de otro color, por ejemplo azul, pues va a generar algún formato en general. O si le colocamos digamos alguna sombra más o menos como con un gris, pues podemos acomodarlo de la manera que ustedes quieran. Digamos que no existe una forma. Entonces miren que ahí tiene como un estilo de una sombra de fondo gris o de fondo del color que usted quiera. Ya digamos que lo que tiene que ver con efectos y eso, pues ya el objetivo sería que ustedes lo vayan digamos que a generar en ese tiempo. ¿Listos? Esas son una de las propiedades. Me hace falta una propiedad más, que es sencillamente la propiedad de generarle la cuarta propiedad que tenemos, que es la siguiente. Ya se las voy a enseñar aquí. Listo, entonces no se les olviden, miren. Primero tenemos horizontal, ¿cierto? Después tenemos vertical y después podemos colocar inmediatamente el color. Pero existe otra propiedad que es básicamente la propiedad de, bueno, traduciría difuminar, que es la propiedad del blur, ¿cierto? Entonces no se les olviden, mire este parámetro, ojo aquí. Miren, entonces la sombra se utiliza así. Entonces, primero horizontal, ¿cierto? O sea, qué tamaño horizontal quiero, qué tamaño vertical quiero, ¿cierto? Si quiero difuminar de alguna manera, o sea, difuminar es como si le colocáramos un sombreado alrededor de la letra, por decirlo algo coloquial. Y por último el color. Miren, son los 4 parámetros que le podemos colocar a este señor Text Shadow.
¿Qué tanto de profundidad horizontal? ¿Qué tanto de profundidad vertical? ¿Cómo lo vamos a difuminar? O sea, que como que se disperse en el fondo y el color que yo quiera utilizar. Entonces, mírenlo ahí, ojo acá, vamos a colocarle la propiedad de difuminar y le vamos a difuminar con un tamaño en especial. Por ejemplo, si yo quisiera difuminar, pues le puedo colocar, por ejemplo, que mandémosle 6 píxeles a ver cómo se nos ve. Uy, vamos a colocarlo en minúscula. Listo, entonces vamos a colocarle 6 píxeles y que igual siga difuminando con ese color gris. Vamos a ver cómo se nos ve. Entonces mírenlo ahí, actualizamos y pues miren que el efecto de difuminar pues básicamente es como si no duplicara. Bueno, ok, no se ve tanto porque es gris. Voy a cambiarle el color, pongámosle un color más fuerte, por ejemplo un color rojo. Pongámosle un colorcito rojo así bien intenso para que se pueda ver el efecto difuminar. Mírenlo ahí. Si ven que es como si estuviera difuminado en el fondo. Entonces ese efecto también es otra de las propiedades que podemos hacer en el tema de las sombras. Miren que si yo le quito esa propiedad, pues nuevamente él vuelve a duplicar como la letra al fondo, ¿cierto? ¿Sí? Sin difuminarla en el fondo ni nada, sino que sencillamente va a quedar a 2 píxeles del fondo al lado horizontal y 2 píxeles al lado vertical. O sea, él se baja 2 píxeles y se corre 2 píxeles como a la derecha, por decirlo de alguna manera. Si yo le aumento los píxeles, pues obviamente él va a aumentar la manera en la que se hace. Bien, y pues yo puedo controlar qué tanta es la difuminación que yo quiero hacer, que es la propiedad, digamos que blur, que yo puedo generar. Mírenla ahí. Entonces, ese es otro efecto que podemos hacerle básicamente a todo lo que tiene que ver con los textos que nosotros estamos trabajando. A pesar de que esto es una propiedad solo para textos, también se la podemos aplicar a objetos, pero en objetos no se ve tan bien. Es como si le saliera por aquí un bordecito de color a la imagen. Entonces, generalmente está hecha para que la podamos aplicar en textos en general. ¿Listos? Esa es como la funcionalidad en general que tiene, digamos que la estructura TextChaon en general. Bien, entonces muchachos, dudas o inquietudes, cuéntenme cómo van y si todo les ha quedado claro hasta el momento. Bien, entonces miren muchachos, ahí finalizamos pues todo lo que podemos hacer en cuanto a lo que tiene que ver con edición de texto. Obviamente hay más cosas que se pueden hacer, pero digamos que ya son detalles un poco más estrictos o más, digamos que en cuanto al diseño muy puntual de lo que tenemos. Y nosotros, pues como digamos que programadores, o sea, desarrolladores de software, pues nuestro objetivo es hacer un diseño muy sobrio de lo que tenemos. Digamos que ya hacer algo un poco más a fondo en cuanto al diseño, pues digamos que eso lo vamos a nosotros ir puliendo a medida que vamos avanzando. Por ahora, con todas estas herramientas que estamos viendo, pues podemos ir mejorando nuestra página 100%, ¿cierto? Ya empezamos a mejorar todo, empezar a darle colores, a empezar a darle diseño, y eso pues nos va a servir bastante para que pues empecemos a dar un plus a lo que tenemos en nuestra página. ¿Listo? Entonces muchachos, esto es toda la explicación del día de hoy, así dejamos el video de hoy. Dudas o inquietudes y vamos a hacer algunos ejercicios ahora.